Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil. Quería felicitaros las fiestas a todos de una manera un poco especial. Me comprometí cuando os enseñaba cómo hacía el vídeo de crear un estudio de grabación a mostraros algo relativo a los nacimientos, a los belenes. Como todos sabéis, yo os dije en su momento, obtuve un par de premios, uno a nivel particular y otro a nivel profesional en este juego o hobby que descubrí, y quiero enseñaros básicamente qué tipo de cosas se pueden hacer. Es decir, cómo se consiguen estas texturas y algunas de las cosas que he ido haciendo de nacimientos durante los últimos años. Una breve exposición muy rápida, pero antes de empezar no se necesitan grandes cosas. Básicamente necesitamos planchas de polietileno o por span, aquaplast o lo que llamamos escayola, pegamento especial para este tipo de material y pintura acrílica. Yo también utilizo palillos para sujetar las planchas, porque básicamente lo que uno hace es trabajar en un diseño y luego, como veis, con un soldador o con lijas o con un cúter le va dando textura a estas cosas y luego simple y llanamente va perfeccionando su diseño. Aquí tenéis mi primer premio en categoría particular, el segundo premio que obtuve en categoría especial. Y como veis, se pueden conseguir cosas muy chulas. Estos serían construcciones que se hacen pegando el Porespan y luego dándole formato y estilo. Fijaos que el Porespan son estas bolitas, no tiene más. Y cuando tenemos esto, aquí tendréis un ejemplo de una montaña. Solo queda aplicar escayola encima antes de proceder a pintar. Se puede dar textura con todo tipo de cosas, incluido con lijas, y de esa manera conseguimos este efecto madera. Pero para no aburriros, dejadme que os ponga algunas de las cosas que yo he hecho y que disfrutéis. Voy a poneros un poco de música de fondo, creo que va a ser más bonito. Estos son nacimientos que yo he hecho para que veáis un poco. Todo está hecho por mí, excepto las figuras. Las figuras son compradas, lógicamente, y son figuras grandes. Tienen un tamaño de 21 centímetros, son hermosas. Y por supuesto las luces y todas las cosas que lleva aparejada la construcción del nacimiento. Estas son las típicas cosas que podéis hacer. Esto sería, por ejemplo, una fragua. No es madera de verdad, es siempre por span. Lo mismo que las puertas. Todo está hecho en por span. En este caso, esto de aquí, por ejemplo, es papel. Esto sí que es flujo de agua real. Me encantaba hacer ríos y más de una vez los he desbordado por problemas a la hora de construirlos bien. Este tipo de plantas es real, es planta que la corto y luego la encolo para que no se seque tan rápidamente. Papel, telas. Esto es un bonsái que se me murió y que lo acabé liofilizando para construir un árbol. Ya veis la cantidad de texturas que se pueden conseguir. Mezclado con musgo, lógicamente, las luces ocultas en estas especie de simulaciones de roca. Las temáticas van cambiando. En este caso me dediqué a hacer una temática basada en el desierto. Las palmeras también las hago yo, con cartulina. Lo que hay en medio es un alambre. Esto es por span, tallado.
Esto quería enseñároslo porque aquí empecé a darle vueltas al tema de la iluminación, ¿no? Yo hasta ese momento había practicado como distintas facetas dentro de la construcción de belenes. A veces me dedicaba a trabajar más con papel, otras veces lo quería hacer como muy rústico, mucha piedra, mucho musgo, mucho material real. Otras veces me metía en temas más de por spam, construcciones. Ahora os enseñaré una catedral que hice y en un momento dado empiezo a juguetear con algo que no había hecho hasta ahora, que era el tema de la iluminación, ¿no? Y la verdad es que la iluminación se pueden conseguir cosas muy bonitas. Esto estaba en una especie de cerrado, un cerramiento total, y eso me permitía jugar con lo que vais a ver que ocurre aquí, además del resto de las luces del nacimiento. A medida que va avanzando el proceso, veis que va cambiando el color. Es el equivalente a las 4 fases. Se consigue con una combinación de bombillas de distintas tonalidades, y en un momento dado vais a ver cómo amanece aquí atrás, a base de bombillas de color amarillo y rojo y un temporizador que va aumentando. Veis que se van encendiendo ya la hoguera, las antorchas, y a medida que va avanzando el tiempo habrá un momento en que volverá a surgir aquí el amanecer y se iluminará todo. La calidad evidentemente es mala, porque en el momento en que yo hago esto estamos hablando de principios de la década de los 2000, no había tanta calidad en las cámaras para grabar, por tanto, bueno, pues son grabaciones muy antiguas, pero para que os hagáis una idea de cómo se puede juguetear con los conceptos, no solamente de la puesta en escena estática, sino intentar introducir elementos que puedan ser bonitos, como los cambios de luz, que se enciendan determinados elementos del nacimiento de forma aleatoria o de forma progresiva. Ahí veis cómo se consigue ese efecto del amanecer, y luego a medida que ese amanecer va dando pie a la aparición de la luz, se apagarán pues los elementos que sirven para adornar durante la fase nocturna el nacimiento. Ahí se ve ya el desierto de fondo, que está hecho con planchas de madera y también con mucha escayola, y por supuesto también las palmeras, que es un trabajo bastante tedioso, las cosas como son, es poco agradecido, se tarda mucho en hacerlo. Ahí vais a ver cómo ya va llegando la luminosidad de forma generalizada a lo que es la escena del nacimiento, y ahí tendríamos ya pues prácticamente el nacimiento tal y como se ve de día, frente a lo que hemos estado viendo anteriormente. Esto fue una ida de pinza absoluta y se me fue la cabeza, y quise hacer en perspectiva una catedral, y bueno, este fue el resultado. Lo más difícil fue conseguir la perspectiva. Incluso simulé pues todo lo que eran los cristales de las ventanas, las vidrieras. Y en 2005, fue uno muy bonito, que creo que fue de los más exitosos. Combiné lo que tenía de la catedral con otro concepto más rústico, de pueblo, y aquí metí, como veis, muchísimos elementos, tanto de construcción como de tipo de suelo, como el fondo de la catedral. Me metí, fue un proyectazo, las cosas como son, tardé muchísimo en hacerlo. A lo mejor alguien se pregunta, ¿y el zumbao de Pablo cuánto tarda en hacer esto? Bueno, pues cuando estaba completamente metido en faena, es decir, cuando de verdad disfrutaba y me encantaba hacer esto, aunque no lo creáis, tardaba 2 meses. Empezaba finales de octubre a montar las cosas. Al principio trabajaba no sobre la plataforma en la que iba a dejarlo, porque lo solía montar en el salón de casa, lo hacía evidentemente en el garaje de casa, todo el proceso de montaje y creación de esto, y luego había que trasladarlo al salón, donde ya ahí pues hacía la preparación, la iluminación, el agua, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, ya veréis que no tiene construcciones, está todo basado en naturaleza, hay mucho corcho, que compráis en la Plaza Mayor, por ejemplo, agua real,
mucha vegetación, el río, ese río está hecho con estaño, forrado de piedra natural. Y bueno, pues ya veis el efecto que produce, que es bastante bonito, relajante. El ruido del agua también es muy agradable cuando lo tienes ahí al lado del sillón. Aquí no se aprecia, este fue un trabajo complicadísimo porque por delante de lo que era el pesebre había una cortina de agua y se ve un poquito de caída de agua, pero había montado un sistema que tapaba parcialmente todo esto con una cortina de agua que caía de forma continua y da un efecto muy curioso, igual que el río que llevaba un caudal muy grande. Aquí, por ejemplo, casi todo el trabajo está hecho con papel. En lugar de con elementos de por span, son elementos de todo lo que es la roca. Quería hacer un efecto de ver a través de un desfiladero. Y como veis, todos los laterales están hechos simplemente con papel especial que te permite pues simular esa textura de roca. O aquí, en este caso, que hice una gruta que sudaba agua por todos sitios y se recogía aquí abajo, y por tanto no se aprecia, pero era muy bonito el efecto de la humedad y el agua que caía por este lado, parecía como muy realista. Como veis, la manera de plantear este tipo de cosas te tienen que gustar, ¿no? Pero se puede, aquellos que os guste, ya habéis visto que se puede utilizar técnicas de papel, técnicas de por span, técnicas basadas en elementos naturales, y con un poquito de gusto y paciencia se pueden conseguir pues unos belenes o nacimientos muy bonitos. Si os gusta, espero que este vídeo os haya ayudado a perseguir un nuevo hobby, un nuevo reto. Yo hace ya tiempo que no hago, una época que me encantaba y le dedicaba muchísimo tiempo. Ahora estoy un poquito alejado de esto, no encuentro el tiempo que necesito para hacerlo, pero como siempre espero que os haya gustado, que os haya servido para tener un referente de qué más cosas hace Pablo. Me decís siempre que cuelgue cosas en la sección personal. Gracias como siempre por vuestros likes, por vuestros comentarios, y espero que os haya gustado de la misma manera que os han gustado otros que he hecho. Y por supuesto aprovecho para desearos unas muy felices fiestas, que disfrutéis de la familia, no cometáis excesivos excesos, y nos vemos en la próxima entrega. Un saludo y hasta pronto.